Bienvenidos a Católicos para Católicos. Les hablan sus anfitriones Luis Román y Jesse Romero. En el día de hoy vamos a estar hablando hoy de los conversos del Islam al cristianismo y queremos hablarles también del tema de corredentora, que todavía se habla bastante. Hay personas que tienen dudas sobre qué fue lo que quiso decir el Vaticano, si hubo un ataque, no lo hubo, otras cosas más que hay que decir. Y por qué debemos pensar que María sí es corredentora, ¿verdad? Pero pues nada, Jesse hoy nos va a estar hablando de eso, del Islam al cristianismo y de nuestra Santísima Virgen María. Jesse, buenos días, ¿cómo estás? Bendecido, Luis. Pues obviamente Islam está por todas las noticias porque han empezado los ataques. Pues nunca han terminado. Islam, desde que empezó en el séptimo siglo, siempre ha sido una religión que tiene tendencias violentas y siempre han atacado a la Iglesia Católica. Ya tienen 1300 años de atacar la Iglesia Católica y pues nada ha cambiado, Luis. Uh-huh. Pero quiero hablar aquí sobre un artículo que nos da esperanza. Se llama Conversos del Islam al cristianismo, un fenómeno creciente que vive oculto. Dice: un reportaje publicado por Stilam Curiae revela una realidad poco visible, pero cada vez más extendida en Europa. Numerosos musulmanes que abrazan el cristianismo en Occidente, incluida Italia, viven su fe en secreto por temor a represalias familiares, sociales o incluso legales, según el país del que proceden. Déjame hacer un comentario. En el Corán, que es el libro de los musulmanes sagrado, pero no es un libro sagrado para nosotros porque no es un libro sagrado. Uh-huh. En Islam, el Corán, ahí se permite o se ordena que si un musulmán se aleja de la fe islámica y se ingresa en otra religión, que esa persona lo pueden matar. De acuerdo con el Corán, sus familiares están ordenados a matar a esa persona, o cualquier musulmán que mire a esa persona, están ellos llamados a matarlo a él o a ella. Y eso viene directamente del Corán. Dice aquí: aunque residen en sociedades democráticas, muchos conversos experimentan presiones que condicionan seriamente su vida cotidiana. Ocultan su bautismo, evitan iglesias próximas a su domicilio y en algunos casos simulan no tener ninguna fe. Su situación evidencia un problema apenas abordado en el debate público y muy poco reconocido por las instituciones. El informe explica que el proceso de conversión no suele desarrollarse con normalidad, incluso en países como Italia, donde la libertad religiosa está garantizada. Los conversos de Islam temen la reacción de familiares y compatriotas. La presión social continúa desempeñando un papel determinante hasta el punto de que muchos adoptan una estrategia simple: decir en público que son ateos. Las dificultades se multiplican si deben viajar a su país de origen. En algunos estados musulmanes, la apostasía, es decir, abandonar el Islam, está penada por la ley y provoca represalias informales de individuos o grupos. Volver para visitar a la familia puede convertirse en una experiencia arriesgada, con el temor añadido de que trámites administrativos o decisiones arbitrarias dificulten el retorno a Europa. Ese es un fenómeno en aumento y un reto para la Iglesia Católica y la sociedad. Según la reflexión de este periódico Stilam Curiae, la situación no ha cambiado sustancialmente en los últimos años. El número de conversos de Islam continúa creciendo, a menudo de forma silenciosa,
mientras muchas comunidades católicas de Occidente experimentan un declive en su práctica religiosa. El reportaje plantea que esas nuevas conversiones podrían desempeñar un papel relevante en el futuro del cristianismo europeo, tanto frente al fundamentalismo islámico como frente al laicismo militante. Pero para ello, advierte, es necesario que estas personas encuentren apoyo pastoral real y medidas de protección adecuadas. Y yo creo que Jesse, esto es bien interesante porque los otros días el Papa León XIV hizo un comentario que pues fue percibido de distintas maneras, ¿verdad? Él decía que el miedo que muchos tenemos acá en los países nuestros donde el Islam y los musulmanes no son mayoría y ver que vienen muchos de ellos es según él islamofobia o verdad que no deberíamos tener eso, que el Islam, los musulmanes y los cristianos pueden vivir juntos. Y pues mucha gente criticó el comentario, decía, pero mira que el Papa vive en una burbuja, él no está viendo lo que está pasando en Nigeria, él no está viendo lo que está pasando ahorita mismo en Australia, lo que está pasando en diferentes lugares que contradicen eso. Claro que sí, hay comunidades, yo incluso aquí donde vivo, sé de algunos vecinos aquí que pues por la manera en que las mujeres salen vestidas, pues sé que practican la religión y no molestan con nadie, ahí están ellos, ¿verdad? No sabemos, pero en realidad es que aunque sea un grupo minoritario, el Islam es un grupo inmenso, inmenso. Incluso las últimas estadísticas creo que dicen ya que o si no han pasado al catolicismo, están a punto de pasarlo. No pasan, ya lo pasaron, Luis, ya lo pasaron. Ya lo pasaron. Entonces, estamos hablando de más de 1.3, 1.4 billones de musulmanes. Si tú dices nada más. Es la religión más grande del mundo. El mundo. Entonces, este es el punto, Jesse. La gente a veces dice, ay, pero es que los radicales son un 10% nada más. Saca el 10% de 1.4 billones. Son muchos. Son muchos los que sí toman literalmente el Corán y de verdad quieren imponer la Sharia, quieren matar a los infieles. Y por eso es que vemos lo que tú acabas de decir, Jesse, cuando nos mezclamos en países que ya no profesan una fe, ellos tienden a ser violentos. El cristiano no, porque el cristiano en ningún pasaje de la Biblia dice que hagamos eso. Pero el Corán sí lo dice. Entonces, entre ellos hay interpretaciones distintas, pero como quiera sí lo dice literalmente. Entonces, además de las acciones, vemos las estadísticas y pues tenemos un problema. Pero me parece curioso ver, y me gustó, Jesse, que escogieras este artículo, porque lo escogiste tú, que hay esperanza, porque sí, el Papa menciona esto, pero la parte que a nosotros nos debería interesar es las almas. Pero el problema que veo es que dime en qué parroquia hay un grupo que esté dedicado a las personas que vienen del Islam, del judaísmo, tal vez del Islam, a ver cómo hacemos, cómo los ayudamos, cómo les conseguimos protección. Hay grupos para homosexuales, eso sí hay, pero para el Islam, o sea, creo que, no sé, ¿verdad? Si quieres decir algo, pero es un vacío que tenemos en la Iglesia Católica ahorita mismo. Luis, lo que yo quiero decir es que en el Corán, imagínate, hay 109 versos 109 versos que ordenan al musulmán que mate o ataque el no musulmán. 109 versos. Yo hablo con musulmanes y yo les he dicho, enséñame cuántos versos en el Nuevo Testamento Jesús nos ordena matar un no católico. Cero, ninguno. Por lo tanto, lo que yo podría decir es que la fruta no ha caído muy lejos del árbol. El árbol es Mahoma. Mahoma fue un hombre violento. Mahoma peleó como en 50 guerras. Él fue general de un ejército inmenso. Él fue el mero, lo que se dice en inglés, el warlord en esos tiempos. Y por lo tanto, él peleó en 50 guerras. Él tenía esclavos, él era dueño de esclavos. Él también en una de las guerras que él tuvo, él atacó un pueblo judío. Y en ese pueblo judío, en un día, tomaron 800 judíos presos y en un día les cortó la cabeza
a 800 judíos en un día. Esto está en el Corán, esta historia. Se llama la batalla de El Qurayza. Mahoma, él no predicó perdón. Él predicó venganza. Mahoma tuvo como 20 esposas. La esposa más joven de Mahoma tuvo 6 años. Se llama Aisha. El nombre de ella está en el Corán. Mahoma, él, como dije, él peleó en 65 guerras. Él las inició. El Corán también permite que el musulmán diga mentira. Por ejemplo, si tú y yo decimos una mentira, nuestra conciencia nos empieza a remolinar nuestra conciencia, porque sabemos que el 8º mandamiento no nos permite decir mentiras. Pero para el musulmán, en el Corán les dice que ellos pueden mentir a un no musulmán. Ellos llaman esa doctrina la doctrina de taqiyya. Taqiyya en árabe quiere decir la doctrina de mentir a un no musulmán para avanzar la religión islámica. También musulmán, él permitió que todos tuvieran, si económicamente tuvieses la habilidad de tener 4 esposas y una novia. 4 esposas y una novia. Y él trataba a las mujeres como las plantas de su pie, Luis. Yep. No te escucho, Luis. No te escucho. Sí, sí hay esperanza, entonces, sí pueden convertirse muchos y parece que a muchos les ha llamado la atención. Yo, los testimonios que he escuchado de los que se han convertido del Islam al cristianismo, mucha gente cuando llegan acá a los países nuestros y ven la libertad que existe, la cordialidad, el respeto e incluso darse cuenta que Dios no pide que la mujer tenga que estar tapada como ellos hacen, aunque sí hay modestia. El cristianismo, eso también, nosotros estamos viviendo una apostasía también en nuestra iglesia, lamentablemente, pero ellos sí ven aspectos y eso es el remanente que todavía queda del cristianismo, del verdadero cristianismo en Europa, mayormente en Estados Unidos también, donde ellos se dan cuenta y dicen, oye, pero ven acá, esta gente me gusta cómo viven, son amables, se dan cuenta de muchísimas cosas y eso los atrae, ¿verdad? Lo que es bello, lo que es bueno y verdadero atrae. Así que hay que pedirle a nuestros pastores que consideren esto, o sea, porque tristemente hoy en día siempre se habla de que el ecumenismo, pero no se habla de conversión. O sea, no se habla de que sí, nos podemos llevar bien con el vecino que es musulmán, pero hay que hablarle de Cristo. Y si él tiene curiosidad, tiene que saber de Cristo. El proselitismo no es pecado, como nos dijeron hace poco. O sea, está bien hablar siempre y cuando no exijamos, no estamos con violencia, ¿verdad? Ya hablamos de eso. Nosotros no somos así. Que esa es la parte que creo que tenemos que mejorar mucho. E incluso, Jesse, tú muy bien hablaste ahora de la historia de los islámicos. ¿Cuántos de los católicos que nos ven conocen? No conocemos. No sabemos nada de esa religión. Sí, ellos se iniciaron por una persona que se llama Mahoma en el 7º siglo, y desde que se iniciaron, ellos han iniciado guerra contra el cristianismo, la fe católica. Y lo interesante de hoy día que muchos no saben, hay un papel y un canal árabe que se llama Al Jazeera. Al Jazeera es un papel y un canal árabe. Al Jazeera, le dicen en español, Al Jazeera. Al Jazeera, ok. Y está en el Medio Oriente. Tengo yo un artículo que copié hace como 10 años, que ellos escribieron y también hicieron un comentario que Islam está perdiendo 6 millones de musulmanes cada año al cristianismo. 6 millones al año se están convirtiendo al cristianismo, o los católicos o los ortodoxos, porque son las únicas iglesias cristianas que están en el Medio Oriente. Los protestantes no van allá porque le tienen miedo. Los protestantes y mormones y testigos de Jehová, ellos van a países donde ya está inculcado la fe católica,
donde ya se habla de Jesús, donde ya creen en la Biblia, pero ellos no se meten en los países comunistas ni los países islámicos. Nomás los católicos y ortodoxos están en esos países y como te dije, 6 millones de musulmanes se convierten cada año a la fe católica o a la ortodoxia. Y es algo, y la razón es porque muchos musulmanes, lo que están, ellos están buscando la paz y serenidad y armonía, y cuando ellos empiezan a estudiar quién es Jesús y comparan a Jesús con Mahoma, no hay comparación. Dicen, este hombre Jesucristo es el príncipe de paz que murió por nuestros pecados. Y ese otro persona es un soldado que se volvió a general. Empezó el primero, era un don nadie, Mahoma. Él simplemente era chofer de, ¿cómo se dice? Camels, Luis, camellos. Camellos, sí. Él era chofer de camellos. La mujer era la que tenía dinero, tengo entendido yo. Sí, su mujer tenía mucho dinero, sí. Y luego ella empezó a avanzar en la sociedad y se ingresó a ser un soldado, y luego finalmente él fue una persona carismática, y luego él fue el mero, el general, el señor de la guerra, el príncipe de la guerra islámica, el mero, por lo tanto avanzó, pero él empezó como chofer de camello, se casó con una mujer rica y empezó avanzando en estatura en la sociedad. Sí, era una persona que podía hablar y tenía trazas carismáticas, pero también era una persona que no tenía educación, no podía leer. Todo lo que está escrito en el Corán, tenías personas que lo estaban siguiendo, que llamamos a esas personas escribas, y ellos estaban siguiéndolo mientras él hablaba, y estaban ellos haciendo notas, y así es como salió ese libro diabólico, los 114 párrafos que se llama el Corán. Es un libro diabólico. Y Jesús habló de Mahoma, él habló de él. En Mateo 24, Jesús nos advirtió que en el futuro iba a haber profetas falsos. Pues uno de los profetas falsos de que estaba Jesús, él estaba intimando, pues, él estaba refiriéndose, uno de los muchos era Mahoma. Totalmente. Gracias, Jesse, de verdad. Bueno, hay que seguir trabajando y orando para que más y más del Islam se conviertan, y que nosotros, porque si nos están ganando es porque ellos tienen muchos hijos también. Entonces nos ganan en cantidad, pero en conversiones, por lo que se ve, nosotros estamos ganando. No vemos tantos cristianos yéndose al Islam, pero sí estamos viendo muchos del Islam llegando al cristianismo. Así es. Bueno, Jesse, ¿quiere que siga con el próximo artículo? Sí, por favor, si puedes tú empezarlo. Sí, claro que sí. Bueno, vamos a hablar de María Corredentora, que es uno de los textos que ha causado mucha preocupación. Y pues dice aquí el artículo que ellos publican el extenso documento de la Comisión Teológica de la Asociación Mariana Internacional, que aclara la doctrina correcta sobre los títulos de María Corredentora y Mediadora de todas las gracias, tras la nota Mater Populi Fideli del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, que ha causado, como ya mencioné, mucha confusión y desorientación. El documento que publicó el cardenal se llama Mater Populi Fidelis, para los que no saben, ¿verdad? La ley universal de la Iglesia reconoce a cada fiel el derecho, que a veces puede configurarse como un verdadero deber, de manifestar a los sagrados pastores sus pensamientos sobre lo que contiene al bien de la Iglesia, y de darlo a conocer a los demás fieles sin perjuicio de la integridad de la fe y las costumbres, al respecto y el respeto hacia los pastores, teniendo además presente la utilidad común y la dignidad de las personas. Esto es una cita del Derecho Canónico 2.12, que yo sé que Jesse lo ha dicho, yo lo he dicho también en mis apostolados, cuando la gente a veces dice, pero estás criticando a la Iglesia. No, estoy ejerciendo mi derecho canónico. Este documento, que es una contestación a Mater Populi o una aclaración, pues lo primero que hace es recordarle a la Iglesia, por si acaso, y a los que lo leen, que tenemos ese derecho. Es sobre la base de este principio y según este espíritu, consciente de la desorientación y la confusión que la nota Mater Populi Fideli ha generado en muchos fieles, que la Comisión Teológica de la International Marian Association, la Comisión Internacional Mariana,
que cuenta con unos 40 miembros entre teólogos y obispos, ha decidido hacer público un documento que presenta las principales críticas a la doctrina, a la nota doctrinal del dicasterio. 40 párrafos dedicados a resumir de forma clara y completa el desarrollo de la doctrina correcta que subyace a los títulos de corredentor y mediadora de todas las gracias, lamentablemente ausente en la nota doctrinal que, sin embargo, tenía como objetivo declarado ocuparse de este tema. El resultado es que no solo Mater Populis, ¿verdad? El documento de la doctrina del dicasterio, no solo ha comunicado algunas reservas sobre los dos títulos marianos en cuestión, sino que también ha dejado de presentar y custodiar esta enseñanza que ha madurado a lo largo de los siglos y que ha sido enseñada de manera reiterada en el magisterio ordinario de los papas de los últimos 300 años, contraviniendo así la necesaria hermenéutica de la continuidad tan recomendada por el Papa Benedicto XVI, a la que el documento se refiere explícitamente. La primera sección está dedicada al título mariano de corredentora. En el número 13, el documento recuerda como en la nota 32 se menciona dos corrientes teológicas, una maximalista que afirma la cooperación próxima, directa e inmediata de María en la redención y otra minimalista. Sin embargo, la cuestión es que es precisamente la enseñanza de varios pontífices y por lo tanto el magisterio ordinario de la Iglesia la que se sitúa en la línea denominada maximalista. Por lo tanto, no se trata simplemente de dos corrientes teológicas que debaten entre sí, sino de un magisterio ordinario que ha reiterado y profundizado su enseñanza, explicando la cooperación de María en la redención como inmediata y cristotípica. Así como es inexacto por parte del dicasterio de la doctrina de la fe afirmar que algunos pontífices han empleado este título sin detenerse a explicarlo. Una vez más, Pío XI y Juan Pablo II explican muy claramente el papel de María como corredentora y lo hacen en términos que el dicasterio de la doctrina de la fe describe como cooperación inmediata, cristotípica o maximalista. Jesse, ¿algunos comentarios? ¿Crees que continúe? Nomás quería decir que qué triste, Luis, que mira, hablando claramente, este hombre, Cardenal Víctor Fernández, él debe renunciar a su puesto. ¿Y por qué digo eso? No lo digo yo con intenciones malas. Simplemente este hombre, lo que hemos visto, él ha escrito, Luis, él ha escrito libros indebidos. Él escribió un libro que se llama de cómo besarse, el arte de besarse en 1995. En 1998 también él escribió otro libro que se llama La pasión mística de sensualidad y espiritualidad. Y también encontraron un tercer libro. Él escribió un tercer libro que también tiene cosas explícitas sexuales, que se llama Teología Espiritual en Acción. Fue escrito en el año 2005. Y también cuarto libro encontraron que se llama Free Yourself from Anxiety. Por lo tanto, se llama Para liberarte de la ansiedad y la impaciencia en el año 2009. Este hombre ha escrito 4 libros donde él habla de cosas sexuales. Esto es algo indebido para un sacerdote católico y él debe renunciar a su puesto. Él no es un hombre serio, no es un sacerdote serio y no es un sacerdote recto, santo, que lleva la línea de la fe católica. Este hombre tiene otros pensamientos en su cabeza y no son pensamientos de Cristo ni de salvación. No, así mismo es. Y es el que está a cargo ahora del dicasterio. Es el mismo que nos trajo también las bendiciones a parejas del mismo sexo. O sea, este hombre de verdad que sí, estoy de acuerdo contigo. Tiene que renunciar. El cardenal Müller también ha dicho lo mismo y otros le han pedido al Papa León XIV que evalúe esta situación porque lo que crea es confusión
Que tú sí sea sí, que tú no sea no. ¿Cómo es posible que saque un documento y estamos ahora más enredados? Bueno, los que sabemos la doctrina no estamos enredados, sabemos lo que la iglesia enseña, ¿verdad? Pero el que no sabe, entonces dice, diantre, y yo he escuchado ese término y el predicador tal ha dicho y el padre aquel hablaba de la corredención y la mediación de la Virgen. No, pues ya no puedo creer en eso. O sea, esto es un documento anticatólico, honestamente, en mi opinión, ¿verdad? Y como dice aquí el artículo, falló en citar muchísimas cosas que la iglesia ha enseñado. ¿Continúo con el artículo, Jesse? Sí, hay un término que muchos sacerdotes buenos que usan, dicen que el cardenal Fernández, él es un teólogo del porno, un teólogo del porno. En inglés se dice porno theology, y eso es algo que ya los sacerdotes, los buenos, los ortodoxos, ya como hace 40 años, estaban hablando que hay bastantes sacerdotes tan mal formados que están escribiendo ellos pornoteología. Y ese es uno de los meros principales. Es un pornoteólogo. Totalmente. Sí, es una obsesión con la sexualidad, totalmente. Yeah. En la segunda sección dice aquí, el documento destaca cómo intenta reducir la mediación materna de María a solamente intercesión. Es decir, a una mediación meramente dispositiva. Que esto es importante porque los santos pueden interceder, pero María no tan solo intercede. Ahí hay algo, el papel de ella es distinto. Es decir, que una mediación, ¿verdad?, meramente dispositiva. Tampoco en este caso se tiene en cuenta las numerosas enseñanzas pontificias. Dicen ellos aquí que el cardenal falló en mencionar a 12 pontífices en 4 siglos, que coinciden en sostener la mediación de María Santísima como causa instrumental o secundaria de la gracia. La Comisión Teológica de Mariana pone de manifiesto también que parece no comprender el sentido de la causalidad instrumental, que por definición no se plantea como causa paralela y casi competitiva de la causa primaria. Aquí cito, dice, la mediación instrumental secundaria de la gracia por parte de María no le quita nada a Cristo, el único mediador divino. Esa es la cita del documento que escribió el cardenal. Dice acá, es cierto que solo Dios es el Salvador, pero la mediación instrumental y secundaria de la gracia de Cristo por parte de María no lo niega, puesto que Dios ha elegido libremente asociar a María en su obra de redención. Entonces es libre de comunicarnos su gracia a través de su causalidad instrumental secundaria. Decir que solo Dios es nuestro Salvador no significa que solo Dios aplica los méritos de Jesús a nosotros. Este enfoque, en cierto modo exclusivista, implica una comprensión de la maternidad espiritual de María más nominal que real, ya que de hecho se ve vaciada de sus características propias de concebir, dar a luz y alimentar a sus hijos. Que esos son, imagínense, de todos los santos, Jesse, ¿qué santo dio a luz a Dios? ¿Qué santo alimentó a Dios mismo y lo tuvo en su vientre? Ninguno. Entonces la mediación de María y el plan de la participación de ella en la redención definitivamente es muy distinta. No la podemos simplemente decir como cualquier otro santo. Ella intercede por nosotros. No, es mucho más que eso. También dice aquí, se pone en relieve cómo minimiza respectivamente el verdadero mérito de María en la obra de la redención objetiva y el papel que Dios le ha asignado en el plan de redención de los hombres, una vez más sin tener en cuenta lo que figura en el magisterio ordinario de los papas. La quinta y última sesión del documento tiene finalmente el mérito de mostrar las consecuencias pastorales del planteamiento de la nota, porque es precisamente sobre la base de la corredención y la mediación de María donde tienen sentido las prácticas devocionales más difundidas y queridas por el pueblo de Dios, como el Santo Rosario, el Escapulario, la consagración a la Virgen María. Las iglesias e institutos tienen en su nombre uno de estos títulos, por no hablar de cómo aparecen en los libros devocionales y en el manual de la Legio Mariae o María, una organización católica laica extendida por todo el mundo y que cuenta con millones de miembros, y lo que es muy importante, el giro operado por esta asociación mariana inevitablemente no puede sino generar desconfianza en el magisterio de la iglesia, porque si las enseñanzas y los títulos utilizados anteriormente por los papas se consideran ahora inapropiados o inoportunos, ¿por qué los fieles deberían confiar en el magisterio papal? Y te dejo hablar ahora, Jesse, pero esa es la razón por la cual yo digo que el documento es anticatólico, porque cuando tú ya criticas el magisterio ordinario de los papas, ¿qué más católico hay que seguir el magisterio ordinario? Aunque es ordinario, nadie ha dicho que es infalible tampoco,
pero cuenta, es magisterio. O sea, es como cuando escuchamos a San Agustín hablar y los doctores de la iglesia, ¿verdad? Es un eco de lo que la tradición y la iglesia interpreta de los misterios de Dios que han sido revelados a ella como maestra. Entonces, ¿cómo es posible que venga un hombre ahora a decirnos que pues que el título no es apropiado? O algunos tratan de explicarlo, tristemente, como estamos en esta apostasía. Es que el lenguaje ha cambiado tanto. El lenguaje no ha cambiado. Vamos a explicarlo entonces. Si no hay una comprensión clara, expliquemos qué significa. Miremos el latín, miremos el griego y observemos exactamente qué es lo que queremos decir cuando decimos corredentora, ¿verdad? Y nos vamos a dar cuenta de que el título sí es apropiado, es algo que siempre hemos creído, no le quita a Cristo, por supuesto, sino que muestra cómo Cristo quiso valerse de ella. Al igual que Adán fue el que nos hizo caer, pero Eva fue la que le ofreció el fruto. Hubo una participación de Eva en ese gran pecado. Asimismo ahora María, la nueva Eva, ofrece el fruto y Jesucristo lo consume en la cruz. Entonces es exactamente lo mismo. Por una mujer, por un hombre nos perdimos, por una mujer y por un hombre nos salvamos. Entonces no es cualquier santa, no es solo la primera discípula o la madre especial, como decían por ahí algunos. Es mucho más, es mucho más. Adelante, Jesse. Nomás quiero decir que han habido 5 papas que la llamaron corredentora. Yo creo de esos 5, 2 son santos. También hay 6 santos, que no son papas, pero 6 santos en la comunión de los santos, que la han llamado corredentora. Por lo tanto, hay 11 personas y 8 son papas. Los otros son santos que la han llamado corredentora y por lo tanto este hombre está yendo en contra, como has dicho tú, del magisterio ordinario papal. Y una cosa que yo también he visto en mi vida como un católico, una persona que ataca a la Virgen María, una persona que desprecia o sienten desprecio por la Virgen María, generalmente están afligidos diabólicamente. Yo tengo ninguna duda que este cardenal está afligido diabólicamente. Y la evidencia de eso, como sacerdote, ha escrito 4 libros que contienen porno teología. Ya sabes dónde está la mente de este hombre. Por eso tiene desprecio de la Virgen María, porque ella representa pureza, castidad. Ella representa todo lo que es bueno y bello y limpio. Y este cardenal tiene su mente en otras cosas. Así mismo, no, definitivamente no hay nada de malo en decir esta crítica constructiva a la iglesia, pedirle a Dios. Yo le pido a Dios por la conversión de él, pero también le pido a Dios que el Papa lo manda a una montaña allá en el Everest, lejos, donde nadie viva, que él se caiga allá, celebre su misa allá y nos deje quietos, porque pues la fe de siempre, porque hay que molestar con la fe de siempre, cuidarla y preservarla. Jessy, te doy unos minutitos para concluir y nos despedimos. No, pues es dos temas muy importantes, hablar de Islam, los conversos de Islam. Como católicos, nomás quiero decir que no sabemos cómo, pero el arzobispo Fulton Sheen, él escribió un libro hace mucho tiempo, se llama My Fair Love, mi primer amor, la Virgen María. Y en ese libro, él tiene un capítulo donde él dice que la Virgen María, principalmente la Virgen de Fátima, va a tomar un papel importantísimo en la conversión de Islam antes de la segunda venida de Cristo, que va a haber una conversión masiva de musulmanes a la fe católica a través de la intercesión de la Virgen de Fátima. Eso es una profecía que ha dicho Fulton Sheen. Y también pues sobre el cardenal Fernández, ojalá hay que hacer mucha oración para él y para el Papa, para que el Papa lo despida. Lo tiene que correr de su puesto y mandarlo a una institución, a un monasterio con un rosario. Sí, total, mejor. Hacer por el resto de su vida
penitencia y oración el resto de su vida y quitarle, sacarlo del mundo, porque obviamente él está empapado en las cosas de la pornografía. Lo tienen que sacar del mundo y poner a un monasterio para que esa persona limpie su mente y se salve al fin y al cabo. Amén. Ya, así mismo es. Bueno, yo le invito a la audiencia a que nos mantengan en sus oraciones, oren por la iglesia, que se suscriban al canal Católicos para Católicos acá en YouTube y que nos sigan, ¿verdad? Siempre para que no se pierdan ninguno de los programas. Y con eso entonces nos despedimos hasta el próximo programa. Y nada, Jesse, como siempre hacemos al final del programa, y que viva Cristo Rey. Y que viva la Virgen de Guadalupe. Y nomás quiero añadir que también empecé un YouTube show en inglés, se llama The Jesse Romero Show, para los que quieren escuchar mis charlas en inglés. Ya no estoy en Radio Católica, ya me salí de Radio Católica, ya tengo mi propio canal, se llama The Jesse Romero Show. Si me quieren seguir en inglés también, ahí me gustaría tenerlos como seguidores. Totalmente. Vamos a tener el enlace en la descripción también, en los comentarios, para que la gente pues lo sigan. Y nada, con eso entonces nos despedimos y bueno, y que viva Cristo Rey, que viva.